Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Un placer estar con ustedes. Quiero hablarles hoy de una de las regiones más estratégicas del mundo, que es el Mar de la China Meridional. Este mar forma parte del Océano Pacífico y limita al oeste con la península Indochina, al norte con la costa sur de China, al sur con Indonesia, Malasia y Brunei, y al este con Filipinas y Taiwán. En este mar hay muchas islas, pero son todas muy pequeñas, son minúsculas. Apenas tienen superficie habitable. Creo que la más grande soporta una población de unas 1000 personas. Pero claro, son importantes porque cada uno de estos islotes permite reclamar soberanía sobre una gran extensión de mar circundante. Es imposible exagerar la importancia que tienen estas aguas para los chinos, porque por ellas transita como un tercio del tráfico mundial de mercancías que son transportadas por vía marítima, y una proporción aún mayor en lo que concierne a China. Estas islas en el Mar de la China Meridional, pues todos los países ribereños tienen sus propias reclamaciones territoriales, que vienen desde hace mucho tiempo. En el caso de Filipinas, pues, por ejemplo, la reclamación sobre tal isla se apoya en que el nombre de la isla es español y que era gobernada desde la Capitanía General de Manila en el tiempo de la colonia española. Y lo mismo con los franceses en Indochina y los holandeses en Indonesia y los ingleses en Malasia, etcétera, etcétera. Vamos a ver el caso concreto de uno de los mayores archipiélagos, que es el archipiélago de las Islas Paracels, sobre el cual tienen reclamaciones tanto los chinos como los vietnamitas. Y vamos a empezar nuestra historia en el año 1974. Era la fase final de la guerra de Vietnam. Los americanos ya se habían retirado. Y todo el mundo daba por hecho que tarde o temprano Vietnam del Norte iba a entrar en Saigón, iba a poner fin a la existencia de Vietnam del Sur. Los chinos aprovecharon este preciso momento para intentar resolver el asunto de las Islas Paracels, porque no era lo mismo tener un enfrentamiento con un gobierno hostil, como era Vietnam del Sur, que con un gobierno amigo, como lo era en principio el de Vietnam del Norte, que iba a ocupar la totalidad de Vietnam y también iba a heredar las reclamaciones territoriales de Vietnam del Sur. En aquel momento, pues tanto los chinos como los vietnamitas tenían presencia en algunas de las islas. Y los chinos emplearon una táctica que es la que siguen utilizando en estos casos. Ellos tienen una rama de las milicias populares, que son las milicias navales, y están formadas básicamente por pescadores. Pues, tienen toda la apariencia de pescadores normales y corrientes que están ocupados en sus faenas, pero cuando pasan cerca de un islote en el que
China quiere establecer presencia y reclamar soberanía, pues desembarcan, construyen alguna estructura permanente, un almacén o algo así, y levantan una bandera. Y como son representantes del Estado, miembros de las milicias populares, eh, tienen toda la autoridad para hacer eso. Si encuentran pescadores de otros países, como estos pescadores suelen ir armados, pues los intimidan para que se vayan a pescar a otra parte. Esto era lo que estaban haciendo en 1974, pero sus actividades fueron observadas por el gobierno de Vietnam del Sur, que decidió enviar una flotilla para defender sus intereses. Siempre me ha intrigado que Vietnam del Sur, en un momento en el que estaba amenazada por peligros muchísimo más serios, tuviese tiempo y recursos que dedicar al asunto de estas islas. La flotilla estaba compuesta por un destructor, dos antiguos buques nodriza de helicópteros que habían sido remodelados como fragatas y un dragaminas. Las dos fragatas desplazaban como 2.000 toneladas, el destructor 1.200 o así, y el dragaminas, que era la más pequeña de las tres unidades, como unas 650. Los chinos, que no contaban con esto, reunieron rápidamente todos los barcos que pudieron y los enviaron a las islas para Celso. Estos barcos no eran muchos ni eran importantes. Eran un par de cazas submarinos y un par de dragaminas que desplazaban entre 300 y 500 toneladas. Los buques de survietnamitas eran barcos americanos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían sido entregados por los Estados Unidos al gobierno de Vietnam del Sur. Los barcos chinos eran un poco más modernos, eran modelos de construcción soviética de los años 40 y 50, pero tanto unos como otros estaban en un estado de mantenimiento deplorable. Los subvietnamitas que tenían otras prioridades, y los chinos debido a la revolución cultural que había puesto el país patas arriba y, entre otras cosas, había perturbado el funcionamiento de la armada y de los astilleros. Los barcos survietnamitas tenían ventaja en desplazamiento y también en armamento. Tenían algunos de ellos cañones de 125 milímetros que tenían mucho mayor alcance y capacidad destructiva que los pequeños cañones chinos montados en los dragaminas y los cazasubmarinos. En cambio, los barcos chinos eran más rápidos. Ninguna de las unidades de ninguno de los dos bandos tenía misiles, ni un sistema de radar capaz de dirigir la artillería. Es decir, los artilleros de ambos bandos apuntaban visualmente, a ojo. Y esto ponía en ventaja a los chinos, porque eran más rápidos y lograr un impacto en un barco que se mueve a gran velocidad apuntando a ojo es muy difícil. Los chinos
que sabían que tenían desventaja en cuanto al alcance y el calibre de los proyectiles, pues decidieron que en el momento de la batalla lo que tenían que hacer era acercarse lo más posible y a toda velocidad, buscar los ángulos muertos de los cañones enemigos y acercarse lo más posible a los cascos para quedar por debajo del radio de acción de estos cañones. Los chinos tenían orden de no disparar los primeros, pero en caso de que se entablase la batalla, luchar para vencer. Los vietnamitas, la orden que tenían era desembarcar tropas en los islotes, izar banderas y establecer la soberanía de Vietnam del Sur. Los chinos se interpusieron en el camino de los barcos vietnamitas para bloquearlos. Una de las fragatas quiso pasar entre dos barcos chinos para desembarcar un grupo de soldados en un islote. Y al hacerlo, lo embistió. De modo que la batalla de las Islas Paracelso empezó como empezaban los combates de galeras en el siglo XVI. A continuación, los barcos vietnamitas rompieron fuego, pero con muy poco éxito por la dificultad de acertar a blancos que se movían a gran velocidad. Los chinos, por ser más rápidos, podían decidir a qué velocidad querían combatir. Y el combate se decidió como a 300 metros de distancia unos barcos de los otros. Es decir, que fue como en Trafalgar. Los proyectiles de los grandes cañones vietnamitas pasaban por encima de los barcos chinos y los barcos chinos con armas automáticas, cañones antiaéreos de 20 o 30 milímetros, barrían las cubiertas de los barcos enemigos y causaban grandes bajas entre los marineros. Los vietnamitas llevaron la peor parte del combate y cuando vieron que no podían seguir encajando, decidieron retirarse. Con tan mala suerte que durante su retirada se encontraron con otros dos cazasubmarinos chinos que venían de refuerzo y que hundieron al Dragaminas, que fue la única unidad que se hundió durante este combate. Los demás barcos, tanto vietnamitas como chinos, todos sufrieron averías importantes. Pero después de la retirada de los vietnamitas, los chinos pudieron ir islote por islote, desembarcando sus tropas y reduciendo a las guarniciones, a las pequeñas guarniciones vietnamitas. Y, oh sorpresa, capturaron a un oficial de enlace americano, a pesar de que en teoría los americanos se habían retirado de Vietnam después del Tratado de París. Bueno, los chinos, sin hacer ningún comentario, desembarcaron a este hombre en Shanghái, creo que fue, y lo entregaron a las autoridades norteamericanas. Los vietnamitas, que habían llevado la peor parte, quisieron presentar una reclamación ante las Naciones Unidas, pero desde hacía solamente 3 años China era miembro del Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas y tenía derecho a veto, así que ahí se quedó la iniciativa vietnamita. Los vietnamitas
que eran sudvietnamitas, recordémoslo, pidieron entonces ayuda a los Estados Unidos y los Estados Unidos la negaron, dijeron que ellos de las cosas de Vietnam ya habían tenido suficiente. De forma que desde aquel año y desde aquel combate victorioso, los chinos controlan la totalidad del archipiélago de las Islas Paracels. Cuando al año siguiente Vietnam del Norte invadió Vietnam del Sur y lo conquistó y se reunificó el país, renovó Vietnam su reclamación sobre las Islas Paracels. Los chinos alegaron que, creo que en los años 50, 1958, Vietnam del Norte había reconocido la soberanía china sobre el archipiélago. Y Vietnam dijo, sí, pero es que lo hicimos porque necesitábamos vuestra ayuda. Y entonces solo para eso. Vaya, eso es como la broma de que Francia y Alemania firmaron los acuerdos de Minsk con Rusia solamente para darle tiempo a Ucrania a que se armara hasta los dientes y pudiera sostener una guerra con Rusia. Luego hay otro archipiélago importante, que es el archipiélago de las Islas Spratly, que también está reclamado por China y Vietnam. En este archipiélago estalló otra crisis en 1988, en la que también resultaron un par de barcos vietnamitas hundidos, buques de desembarco en este caso. Con lo que se demuestra que este mar es una zona muy caliente en la que en cualquier momento se puede encender la mecha que haga estallar una guerra seria. Las islas y los islotes del mar de la China Meridional, hemos dicho, son muy pequeños, pero los chinos tienen numerosos proyectos para reclamar tierras al mar, para construir puertos, para construir aeropuertos, para construir helipuertos en estos lugares, ampliando en cada caso la superficie, no ya habitable, sino sobre la que se puede poner pie. Se sospecha que allí puede haber recursos, gas, petróleo, etcétera, etcétera, pero nunca he visto una indicación de que si estos recursos existen y son económicamente explotables, existan en grandes cantidades. Lo principal, como queda dicho, es la importancia de las rutas marítimas que pasan por ahí. Y en segundo lugar, los recursos pesqueros. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si les ha gustado, denle al botón me gusta. Y si no están suscritos, pues háganme el favor de suscribirse. Muchas gracias. Hasta la vista.